Margarita. Bueno, ya nos acompaña, lo habíamos adelantado, Lorenzo Giordanelli. Vamos a seguir hablando de este tema que en realidad nos preocupa y nos duele, ¿no? Porque ya en pleno siglo XXI, con las medidas que se adoptan, con la tecnología, porque también los autos tienen la tecnología, cómo se plasma la infraestructura vial. Hoy decía el ministro Bruno Yufra con toda razón, ¿no? Las pistas están ahí, la señalización están ahí, las barandas. No es culpa de la infraestructura, sino más bien de los choferes, ¿no? Aquellos que hacen uso de las pistas con desidia, con carga laboral, efectivamente, sin descansar, sin la preparación, porque tampoco somos rigurosos muchas veces a la hora que otorgamos las licencias, o no sancionamos, y esto lo sostengo yo, es una opinión personal, cuando una persona lamentablemente demuestra que no tiene la pericia, no tiene responsabilidad al volante y genera un accidente o tiene miles de soles en papeletas, yo no entiendo qué se le hace. Disculpen, entiendo que todo el mundo necesita trabajar y tiene el derecho, pero está poniendo en riesgo la vida de otras personas todos los días. Gracias por venir, muy amable, muy buenas tardes. Buenas tardes. Básicamente conversábamos detrás de cámara sobre estas declaraciones del ministro. Usted es un experto en seguridad vial. Hemos hablado de los accidentes en la ciudad, pero básicamente lo que pasa en las vías nacionales es un reflejo de lo que pasa todos los días, ¿no? Esa agresividad para manejar, esa falta de muchas veces de consideración, de responsabilidad al volante, ¿no? Sí, decimos, buses y camiones generan el 3% del total de los accidentes, sin embargo generan el 30% de las víctimas, entonces un problema de extrema gravedad. Efectivamente, lo que ocurre en la ciudad, ese manejo agresivo y desconsiderado, ese, para citar la palabra del ministro, modelo mental de desorden caótico que tenemos cuando manejamos en el Perú, es igual en la ciudad y es igual afuera. Sin embargo, y adicionalmente, cuando es el conductor de un bus que carga 50 años, 50 vidas, y no respeta ninguna regla y maneja de forma desconsiderada, pues tenemos que hacer algo al respecto. Y lo último que debemos hacer, es darle la culpa a la infraestructura, a la curva angosta y a la baranda baja. ¿Por qué? Primero, el Perú está lleno de curva angosta. Por todos lados. Por todos lados. Ese es el país que tenemos, no vamos a cambiar de país. No vamos a culpar la geografía del país. Y hay muchos países donde hay curvas angostas y todo, y no ocurren esos accidentes de tránsito. Justo ayer salió un estudio a nivel mundial donde el Principado de Mónaco no ha reportado accidente de tránsito, y quien ha estado en Mónaco sabe que todas las vías adentro y afuera del Principado son el serpentín de Pasamayo. Parece de estar en el serpentín de Pasamayo. La única diferencia es la niebla, bueno, y que está lleno de edificios, ¿no? Y no ha reportado accidente. Entonces, misma peligrosidad de vía, y sin embargo ahí no hay accidente, y acá ocurre lo que ocurre. La responsabilidad de los accidentes de tránsito es de los conductores. No le demos la culpa a la infraestructura. ¿Qué pasa para poder entender? Por ejemplo, una situación extrema, ¿no? De neblina y esto. O sea, le echamos la culpa a los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Y a veces a las curvas, en fin, ¿no? A las pistas sinuosas, pero no nos damos cuenta que en realidad el que debe tener cuidado ahí es el chofer, ¿no? Es el chofer. Yo le digo... O sea, con mayor razón, ¿no? Se ha hablado muchísimo en esos días del tema del límite de velocidad, ¿no? Definitivamente el límite de velocidad es una cosa importante. Bien hace el ministro Yufra recordar que desde el 2014 que se debía implementar el tema del control del límite de velocidad de los camiones, y esperamos que se calendarice para que el Congreso haga su parte para que, decimos, esto entre en efectividad. Pero hay un tema. Imaginémonos que el conductor del tráiler, que ha sido dictado 9 meses de prisión preventiva, iba adentro del límite, iba a 45, y se daba igual el accidente. Entonces no era culpa del límite de velocidad. El límite de velocidad, recordémonos que cuando dice 45, 50, 80, lo que dice, es el límite máximo, pero si las condiciones del tráfico, del tránsito, de la neblina, del clima, de eso, requieren de ir más despacio, tiene que ir más despacio. En Francia, el límite de velocidad en la autopista es 130, si llueve es 110. Correcto, ¿no? Ese es el punto que yo quería precisar. ¿Por qué? Porque seguimos echándole la culpa, ¿no?, a la infraestructura o a las condiciones meteorológicas, cuando en realidad la gran responsabilidad está en el que maneja. Por ejemplo, nosotros mismos, que no somos choferes profesionales, pero si vamos por la carretera Panamericana Sur a la playa y el límite es 100 y está lloviendo, la lógica, digamos, el sentido común te dice, oye, bájale, ¿no? Bájale. Si es que estamos cansados, afortunadamente nos podemos parquear, nos podemos estacionar y podemos dormir un poco, ¿no?
lamentablemente estos señores tienen también horarios largos, muchas veces no tienen reemplazo, pero volvemos, vamos a hablar de responsabilidad de las empresas, pero volvemos al hecho de que el ser humano es el que tiene finalmente la decisión de manejar más despacio, manejar con más cuidado, no pasarse al otro carril, etcétera, 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 ¿no? O sea, y también, perdón, de no salir si el bus está en malas condiciones. O sea, ¿quién decide finalmente? Exacto, por ahí va. Al final siempre es el conductor, es el responsable. Acá en el Perú nosotros tenemos un problema. Nosotros hacemos sondeo periódico y uno de los sondeos le preguntamos a la gente ¿de quién es la culpa de los accidentes de tránsito en el Perú, ¿no? Culpa número 1 la MTC. Número 2 la PNP. La municipalidad. Número 3, no, la municipalidad no salió, fíjese. La PNP, como que no saben que la municipalidad es la que regula el tránsito. La MTC es responsable de transporte, por todo, claro. La municipalidad es la que regula el tránsito. Entonces la PNP el segundo, el tercero no lo recuerdo, pero sí recuerdo el cuarto, bien divertido, Nadine, la señora Nadine, y el quinto, el precio del pollo. Eso es lo que salió. Entonces, cuando la gente dice la culpa de los accidentes de tránsito es del precio del pollo, de esto, de este otro, se olvida que lo que conduce en el vehículo cuando se genera el accidente no es la señora Nadine, no es el precio del pollo, no es el MTC, no es la PNP, soy yo. Yo soy el que conduce. Cuando hay un accidente, siempre, claro, repito, siempre hay responsabilidad de uno, dos, o los dos o los tres conductores. Siempre. A menos que no te caiga una roca encima como ocurría en la Costa Verde. Y ojo que ahí también hay responsabilidad. Pero en ese caso no era del conductor, era de los alcaldes que no ponían la malla hidrogel. Claro. Han puesto la malla y ya no caen rocas. Correcto. Entonces ahí también había una conducta humana. Pero en todos los otros casos la responsabilidad es que conduce. Ahora, ¿qué está pasando entonces? Yo un poco en mi introducción decía, personalmente creo que las personas que no están capacitadas no deben de manejar, sobre todo el servicio público, ¿no? Sobre todo porque el privado también nos pone en riesgo. Uno puede estar manejando impecablemente y viene un irresponsable y te mata. Sí. Y ahí quedas. Pero bueno, digamos que en el ámbito privado, pero en el ámbito público hay una mayor responsabilidad. ¿Usted piensa como yo que sí, un chofer que ocasiona un accidente fatal con víctimas mortales una vez, ¿no? Obtiene 30.000 soles en papeletas, que además hay que analizar qué tipo de papeletas, porque pueden ser papeletas que son como que alertas de que esta persona no está cumpliendo una norma que luego puede causar esto? ¿Debe salir de las pistas o no? Porque acá también a veces digamos el aspecto social de pena, porque necesitan trabajar y todo, no sabemos que en realidad el vehículo es un arma, pero no podemos poner en riesgo como Estado a los otros peruanos, ¿no le parece? Definitivamente. Bueno, las leyes son claras. Al que genera accidentes con culpa grave y fallecimiento, pues le quitan el brevete de por vida. Inclusive si no queda, si a juicio del juez no hay víctimas fatales, sin embargo puede quitar el brevete de por vida. Entonces, el tema es que a veces sí, a veces no, como en algunos casos. Este señor, el año pasado ocasionó una muerte. Ese señor, bueno, ahí sabe Dios que habrá hecho este recurso de amparo o cosas de ese tipo, pero la ley está y está clara. El tema es cómo hacemos nosotros a controlar, decimos a toda esa gente que está conduciendo, con prioridad al sector público definitivamente, porque carga pues 50 personas, y secundariamente también en el sector privado. El ministro justamente se ha enfocado en lo que nosotros, nosotros hacemos estudio técnico y hablamos directamente con los vehículos, ¿no? Más allá de los sondeos que hacemos a la persona, que ya hemos dicho cómo nos contestan, le preguntamos a los vehículos, porque instalamos sistemas en los vehículos y todo. Los vehículos no dicen cómo se maneja en Perú, nos han dicho que los peruanos manejan pues no muy bien, no manejamos muy bien, nos han explicado los errores y todas las cosas que hacemos, y nos dicen que los accidentes son inequívocamente, indiscutiblemente culpa y responsabilidad del conductor. Entonces, justamente el ministro dice, no le den la culpa que la baranda está baja o que la curva está angosta, la culpa es de los conductores. Entonces, primera medida, la más rápida tácticamente, es esta del exceso de velocidad, el control de velocidad de los camiones, que finalmente esperamos que en junio empiece. Los gremios se resisten porque los gremios pues tienen que pagar el sistema y todo. Intereses, pero, claro, cada uno tiene sus intereses, es entendible, pero acá prima el interés público de sobrevivir. De la vida, es más importante la vida que $200, $100, es más importante la vida, primero. Segundo, ¿qué otra cosa? Nosotros justo estamos elaborando un proyecto para cambiar esas cosas, en el cual medimos, evaluamos cómo maneja el conductor permanentemente, y de acuerdo a esto, por ejemplo, un conductor como esto tendría una nota, todos tendríamos una nota como en el colegio, y si tienes una nota inferior a,
no puedes conducir, así de simple. Porque el problema no es cuando te dan el brevete y hacen los exámenes. Yo he sacado el brevete acá en el Perú, así como lo he sacado en Italia. El examen en el Perú ha estado más estricto del examen en Italia. Sin embargo, tú sales de esa torre de cristal donde se hace el examen, ese circuito del Turing muy bonito y todo, estacionas de medio centímetro, te jalan, ¿sí? Sales de esto y te encuentras en... A la jungla. A la jungla, entonces tú no manejas... Cuando lo sacas bien, ¿no? Porque también hay corrupción y... De hecho también hay corrupción, pero eso ocurre en todos los países. Mira, fíjate, hablamos de revisión técnica, en Italia tuvieron que poner cámaras, porque acá se habla que en Arequipa en algunos sitios han hecho la revisión técnica por delivery, ¿no? Correcto. En Italia han tenido que poner cámaras en la revisión porque nadie hacía la revisión. Claro. Entonces, eso ocurre en todo el mundo. El tema es cómo hacemos para hacer que todos los vehículos que se conducen tengan una forma para medir cómo maneja el conductor, que lo reconozca. El conductor que tiene menos de 7 sobre 10 no está habilitado, que tenga el brevete o no, no me interesa, no está habilitado a conducir. Y ¿sabes qué? Y si mejora, le damos unos incentivos. Paga menos de seguro, Exacto. paga menos de esto, de este otro. O sea, el tema de refuerzo positivo. Claro, ¿no? al revés pasa en Estados Unidos, ¿no? Un accidente y tu seguro... Bueno, acá no están obligados los carros, allá prácticamente están obligados. Sí. Pero si cometes un accidente, una falta, cada vez te cuesta más el seguro. Entonces, cuando golpean tu bolsillo, ahí recién, ¿no? Claro. Reacciona, ¿no? Hay que cambiar esa fórmula. Ese es un ejemplo, porque hay un tema de fiscalización y refuerzo positivo. Mira, tú piensas en una clase de colegio donde la mayoría somos alumnos malos, ¿no? El objetivo de los profesores no es jalar al 80%, es sacarlos adelante. O educativo. El fin debe ser educativo, no tampoco claro. punitivo, Entonces ¿no? nosotros, pero el problema que tenemos nosotros es que nosotros en ese salón de colegio con 5 millones de conductores, no sabemos qué nota tienen esos conductores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Correcto. Solo nos damos cuenta cuando matan a 52 Pero sería personas. bueno empezar a sancionarlas. Digo, las faltas leves, muy leves, con cursos, ¿no? Porque también ahí estamos fallando. Deberíamos de sacar o mandar a estos choferes, sea público o nosotros mismos, a cursos, ¿no? Hay una serie de temas. Nosotros creemos que el tema, como que es un problema ya de tamaño enorme y es siempre más grande, porque no es que ese año No, va los días. a ser mejor del año pasado. No, o sea, es un tema que está... Entonces, con tecnología, porque típicamente así es como se enfrenta también en otros países, con tecnología que permita a la gente saber cómo está manejando, saber los errores que están haciendo y ayudarlos en corregirlo, porque el curso, o sea, como manejo yo, como manejas tú, como maneja otro, no hacemos los mismos errores, como en el colegio, hay los que son mejores en matemática, peores en castellano y así a seguir. Entonces, cada uno de nosotros tiene unos problemas que debe corregir. Primero me tiene que medir, porque no se mejora lo que se mide. Imagínate que yo tengo que adelgazar y no me peso. No sé cuánto peso, ¿cómo me voy a adelgazar? Tengo que pesarme regularmente. Igualito es, igual si me peso de acá a un año, ¿cuándo voy a hacer dieta? Claro. Entonces, igualito acá, tengo que medirme. Por eso que estamos proponiendo un proyecto importante con participación de universidades y todo para analizar un proyecto de movilidad inteligente. O sea, ya vamos más allá del tema de seguridad vial, es un tema de movilidad inteligente, pero lo que vemos es que la verdad el MTC la tiene clara, el ministro la tiene clara, la responsabilidad es de los conductores. Eso es importante, porque primero hay que ver quiénes son el diagnóstico, ¿no? Exacto. Sí. Porque Ahora, hasta que tú le das la culpa a la baranda... Claro. Uy. Hablando de diagnóstico, usted hablaba de esta... poquito con ironía, pero es la realidad sobre este estudio, ¿no? Sí. Que le echa la culpa al MTC, ¿no? Fíjese, claro, uno podría pensar, bueno, estas personas tal vez están equivocadas o están en ignorancia, ¿no? Pero los congresistas que han llevado hoy al ministro también están culpando al ministro, ¿no? De alguna manera, ¿no? Sí. O sea, es más, o sea, no creo que pase, estoy simplemente adelantando, pero hasta pueden censurar al ministro por esto. Entonces, los congresistas, que son personas supuestamente capacitadas y preparadas, están echándole la culpa al ministro por lo que ha pasado, ¿no? Llevándolo al Congreso, salvo que le pregunten, señor, ¿cuál es la política? ¿Qué va a hacer al respecto? Yo no me quiero meter en política, pero sí, los congresistas repiten lo que dice mucha gente, que necesita darle la culpa a alguien. A culpar a alguien. Y yo te cuento que es muy difícil que yo me dé la culpa a mí mismo. Es muy difícil que yo me mire al espejo y me dé la culpa a mí mismo. Lo más fácil es que le dé la culpa a otros. Claro. Entonces, eso lo que hace la gente... Y eso es lo que hace el congresista. Sin embargo, a nivel técnico no podemos decimos así, a nivel técnico tenemos que ver las cosas como están. Repito, nosotros no es una opinión, nosotros le hablamos con los vehículos. Tenemos el sistema de inteligencia artificial más grande del mundo.
la plataforma de vehículo conectado más grande del mundo. Trabajamos en 39 países. Y lo que hemos encontrado en Perú no lo hemos encontrado en ningún lado. Entonces, objetivamente, concretamente, realmente, el problema de los accidentes de tránsito en el Perú se da por cómo manejamos. No es un problema de señalización, no es un problema de la curva angosta. Es la persona. Es la persona. Correcto. Bueno, la persona hablábamos también, ¿no? De como Estado qué tenemos que hacer para protegernos, y es sacar a estas personas que no están capacitadas o que no son responsables de las pistas, ¿no? La otra es, y lo conversábamos, pasa en países, ni siquiera voy a decir desarrollados, no tan desarrollados, que se castiga en el bolsillo, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, una serie de puntos, si usted comete un accidente o falta una sanción, una cosa administrativa, una falta muy leve, pero ya empieza a perder puntos en un récord de conductor, lo que genera que su seguro, el cual está obligado, que acá no pasa, a pagar año a año, va subiendo, ¿no? Entonces, la única forma de borrar eso, esa estadística, es yendo a cursos, ¿no? Y de alguna manera tratar de enmendar, ¿no? Tratar de mejorar o corregir, ¿no? Esa es una forma. Aquí, lamentablemente, no pasa ni una ni otra. Ni sacamos a los choferes de las calles y de las pistas y de las carreteras, ni los castigamos en el bolsillo, porque cuando tienen papeleta no las pagan. Eso es lo más triste, ¿no? Ese es el tema. Por eso que si nosotros incrementamos la papeleta, ponemos más papeleta, por ahí no hay ningún efecto. Por ahí no lo que ha estado surgiendo efecto, vamos a ver, por favor, señor director, el comunicado de la Defensoría del Pueblo. La Municipalidad de Lima, hasta donde veo, que ha estado sancionando, quitando licencias y todo, ¿no? Empresas como Orión, Chosicano, se me vienen a la mente, no tengo el dato preciso. Sí. Pero básicamente cuando ya ha empezado a tallar, ¿no? El castigo digamos, quitar la licencia es un castigo también económico, ¿no? Hay mucho dinero de por medio fuerte. Es un castigo fuerte. Ahí recién se han puesto las pilas, como decimos coloquialmente, ¿no? Aquí, las empresas en que los choferes manejen 8 horas, ¿no? En que tengan planilla, que tengan seguro de salud, en que les paguen más o menos, no sé, o que le pongan un reemplazo, un chofer ¿no? Por si acaso tiene sueño, el GPS, o que no paren en otro lado, porque si paran, ya obviamente ya uno se da cuenta o denuncia un robo y automáticamente hay sanción, ¿no? Entonces los empresarios han dado cuenta que con su bolsillo, ya cuando chocan con su bolsillo, ¿no? Y hay problemas. Entonces, la Defensoría del Pueblo, y yo quiero preguntarle a mi invitado, propone lo siguiente, ¿no? Que los gerentes y los miembros del directorio de las empresas de transporte sean responsables penales por incumplir las obligaciones de seguridad, ¿no? Dice, ante el lamentable accidente de tránsito ocurrido el 1 de enero último, en la variante de Pasamayo, el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, recordó hoy que los gerentes y miembros del directorio de las empresas de transporte terrestre tienen la obligación de cumplir con las exigencias técnicas y administrativas establecidas por la normatividad vigente, a fin de preservar la vida, integridad física y seguridad de los pasajeros. De acuerdo a nuestro marco jurídico, dice el defensor, el incumplimiento de medidas de seguridad acarrea responsabilidades penales, no solo para los conductores de vehículos, sino también para los administradores de las empresas involucradas, ¿no? Recordó que los tribunales nacionales ya han sentenciado en la línea de la responsabilidad de las empresas, como en el denominado caso Utopía, ¿no? Gerentes y miembros del directorio de una empresa podrían cometer el delito de homicidio en la modalidad de omisión impropia, si es que por su falta de previsión o debida diligencia incrementan el riesgo permitido que supone el desarrollo de una actividad económica. Bueno, básicamente ese es el comunicado de la Defensoría del Pueblo. Claro, uno dirá, oye, pero yo no estoy agarrando el timón. Sí, pues, pero tú estás empleando a una persona que no está capacitada, lo estás haciendo trabajar 12 horas, tu vehículo no gira, no tienes GPS, no capacitas constantemente a tu personal. El personal hoy día quiso descansar porque estaba mal y lo obligaste a salir a la carretera y largos, etcétera, ¿no? Definitivamente, la responsabilidad penal es personal. Es decir, yo no soy y no puedo ser, ese es un principio jurídico internacional, yo no puedo ser responsable penalmente por algo que haga otro que no sea yo. Sin embargo, no es solo lo que hago, sino lo que dejo de hacer. No necesita esto. Ya hoy, el administrador de una empresa es penalmente responsable si es que ocurre algo, por ejemplo, o sea, es penalmente responsable el que sea responsable, valga la redundancia, de que hay un chofer que conduce por más de las horas establecidas, ¿ya? No es culpa en ese caso del conductor, del chofer, sino es culpa del que lo coordina, que puede llegar hasta el administrador. O sea, sí es cierto que en el caso de la omisión, que el camión no haya pasado la revisión técnica, por ejemplo, que el bus no tenga cinturones de seguridad, todas esas fallas, claro que el administrador tiene responsabilidad penal y si le mete en juicio, te aseguro que lo van a meter en la cárcel, si es que sale que...
Y en ese caso, si hablamos de Pasamayo, la responsabilidad no es del administrador, o sea, que hubiese tenido o no hubiese tenido, el problema es del conductor, o sea, en la gran mayoría de los casos el problema es con el conductor. También el administrador, si algo se ha hecho que no se debe hacer, es penalmente responsable, pero no nos olvidamos, no perdemos el enfoque de la concentración, de que cuando te estrellas contra una palmera, la responsabilidad no es de la palmera. La responsabilidad no es de la MTC, la responsabilidad no es de la PNP, la responsabilidad es del que conduce, que se ha estrellado contra palmera. Me refiero a un caso, ha pasado antes de ayer, entre Lurín y Guaylas, 3 carriles, todo de frente, sol esplendoroso, un carro se estrella contra la palmera, que sabe Dios cómo ha hecho. ¿No? Y seguro que habrá la municipalidad tiene la culpa. Que le culpa a la municipalidad, a la palmera, alguien se va a la arena. Bueno, Dios, lo ¿no? cierto es que luego de esta conversación, que ya tiene que finalizar por tiempo, que siempre es enriquecedor hablar con Lorenzo Giordanelli, hay que indicar que las pericias se están realizando, ¿no? Sí, esperamos. Ahora, esperamos que salgan, porque las pericias se conocen de aquí a un año más o menos, entonces ya nos olvidamos de lo que pasó. Hay que apurar también en eso, ¿no? Sí, pero y poder determinar, porque es probable que aquí haya habido una responsabilidad compartida, ¿no? En el tema del Cerro San Cristóbal, otro accidente grave, por ejemplo, tenía cinturón de seguridad. Entonces ahí claro que el gerente de la empresa es finalmente responsable. Exacto. Como pones a circular un bus sin cinturón de seguridad. Bueno, en ese caso, pero ahí eso no borra la responsabilidad del conductor. ¿Se recuerdan el Cerro San Cristóbal? Otra vez, que la curva angosta y que la baranda baja. Hay que trabajar más en la pericia de los conductores, a mí me parece, ¿no? Definitivamente, con tecnología, yo creo que la MTC sí está en el camino. Con la tecnología, perdón, para hacerlo. y con eso terminamos, para evaluar día a día la forma como se maneja. La forma como se maneja y ahí establecer acciones. Ahora, un tema, necesita el Congreso. El MTC solo no lo va a poder hacer. Sí, pues. Lo que dijo hoy el ministro, el decreto está desde el 2014, Imagínese. pero si no se calendariza, pues entonces necesita que el Congreso apoye en eso. Gracias, muy amable, Lorenzo. Estuvo con nosotros Lorenzo Giordanelli, experto en seguridad vial a propósito de lo ocurrido en Pasamayo. Es lamentable, tenemos que seguir hablando del tema. Hay muchas familias involucradas, de hecho ya se habla de 53 víctimas y da pena lo que ha pasado. Y da pena que pase el tiempo y que se sigan sucediendo estas desgracias, estas tragedias en las pistas. Y si lo conversamos y lo tratamos es justamente para tratar de cambiar algo, ¿no?, en este país. Pausa, volvemos con más. TV Noticias 7.3. No se muevan.